Muy buenos equipos, compañeros, compañeras, ¿qué tal estás? Hoy quiero compartir contigo el resumen completo con todo detalle de un libro que a mí me cambió el chip hace ya muchos años. Lo leí por primera vez en 2015 y para mí fue una revolución y fue, me explotó la cabeza. Te hablo de un libro archiconocido que creo además que todos deberíamos leer, que es el famoso Padre Rico, Padre Pobre. Como digo, para mí fue un cambio de chip tremendo. Es un libro que te introduce muy bien en lo que es la mentalidad empresarial, la relación con el dinero y que realmente ha ayudado a mucha gente a que le vaya mejor. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varias semanas de lectura. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuándo tardarías en hacer un cubo de Rubik? Conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo. Tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. ¿Te gustaría ir un paso más allá? Y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada, ¿estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pues aquí va. Vamos a hablar de un libro que para mí fue súper interesante hace ya muchos años. Me lo he leído ahora mismo, justamente para compartirlo contigo, y es Padre Rico, Padre Pobre. El concepto es brutal. Básicamente habla de que una persona, el autor en este caso, convivió con dos padres. Un padre, que es el padre real, es el padre con el que nació, que, pues bueno, era un padre médico, académico, doctor, pues con un montón de formación académica, pero que realmente pues nunca le fue bien a nivel económico. Tenía un doctorado, títulos universitarios, una formación académica muy buena, pero que nunca le fue bien. Pero por otro lado, tenía un segundo padre, en este caso más metafórico, que era un padre que, si bien no pasó la secundaria, era rico, tenía un montón de negocios, un montón de proyectos y era rico. Bueno, todo el libro se fundamenta principalmente en las enseñanzas que adquiere este niño por parte de los dos padres y adquiere una visión muy global de cómo se comportan dos personas que aparentemente, pues oye, han tenido éxito las dos, uno desde un punto de vista académico, siendo doctor y todo eso, y otro que sin ningún tipo de formación académica termina siendo rico, termina siendo millonario. Entonces, es un libro muy bueno, muy bueno, a nivel de mentalidad, porque se tocan muchísimas creencias con las que seguramente, pues tú y yo vamos a estar identificados de una u otra forma y que además hemos escuchado, ¿no? La primera creencia es que las notas que sacas en la carrera, en el instituto, donde sea, no tienen nada que ver con el dinero que vas a ganar. No tienen nada que ver con el éxito económico que vas a tener. Nada que ver. Nada que ver. Y habla de un montón de situaciones en las cuales pues se ve con dos opiniones muy enfrentadas. Por un lado, el padre académico, que no le va bien con el dinero, y por otro lado, el padre no académico, pero que le va súper bien. Por ejemplo, habla de que mientras su padre académico todo el rato hace comentarios como, por ejemplo, el dinero es el mal de todo, el dinero es la raíz de todos los males, el dinero no sale de los árboles, el dinero te corrompe, el dinero es malo. El otro padre habla de que el dinero, pues por ejemplo, es un medio, de que el dinero te permite hacer más rico a tu entorno, de que el dinero da oportunidades, de que el dinero permite formarte, permite contratar, de que el dinero es maravilloso, ¿no? Y esto es en relación con el dinero, pero básicamente durante todo el libro enfrenta muy bien, digamos que la mentalidad de un padre que no ha conseguido pues grandes riquezas económicas con la mentalidad de un padre que sí lo ha conseguido. Por ejemplo, habla respecto a, por ejemplo, cómo opina el padre que es académico pero que no es rico respecto a cuando tiene un problema, ¿no? Y el padre, que es académico, automáticamente cuando tiene un problema dice, no puedo hacerlo. Y sin embargo, el otro se pregunta siempre, ¿cómo lo hago? El padre, que por ejemplo es académico, busca tener una pensión por parte del Estado, tener un sueldo fijo, que le contraten, tiene muy poca aversión al riesgo, le da mucho miedo el riesgo. Y por otro lado, el padre, que es rico, le gusta el riesgo, porque sabe que es oportunidad. Le gusta la incertidumbre, porque sabe que ahí es cuando las personas sacamos todo lo que tenemos dentro, ¿no? El padre que no es rico habla, por ejemplo, de los derechos, de que tenemos derechos como trabajadores, de esto, de lo otro, pero el padre que es rico habla de la responsabilidad. No solo de los derechos, sino de que eres responsable. Sobre todo eres responsable desde el momento en tu vida en el que te das cuenta de que eres responsable de tus resultados. Eres responsable, ¿no? Todo el libro es una comparación que te hace entender cómo piensan las personas pobres, el padre pobre, y cómo piensan las personas ricas. Te digo lo siguiente,
Cuando leí este libro en el año 2015, una parte de mí me sentó un poco mal, porque pensaba más, quizá, como el padre pobre. Hoy, habiéndolo leído de nuevo, lo he leído pensando, cuánta razón, qué buen libro, cuánto bien está haciendo. Mucha gente critica este tipo de libros y piensan, libros de mentalidad empresarial y no sé qué. Es un muy buen libro. Te hace entender realmente cómo piensa alguien rico y cómo piensa alguien que no es rico. Básicamente el libro se divide, digamos, en aprendizajes. Y son poquitos, no son muchos. Son como 7 aprendizajes más o menos, si no recuerdo mal. El primero, básicamente, es, y cuenta una historia muy buena para ello, que los pobres trabajan por conseguir dinero y cogen trabajos que no les gustan para conseguir dinero, pero los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos, ¿no? Habla de que los pobres, el padre pobre, no quiero desmerecer a nadie ni muchísimo menos, viven con la ilusión de retirarse y tener una pensión. Los ricos viven con la ilusión de crear activos, de crear proyectos, que sin ninguna duda, cuando vayan bien podrán retirarles, ¿no? Habla de que todos tenemos un precio. ¿Y qué marca ese precio? Un triángulo. Y es el triángulo marcado por el miedo, la codicia y el deseo. Cuanto más miedo, codicia y deseo, por menos precio vas a estar dispuesto a hacer las cosas. Cuanto menos miedo, codicia o deseo, tu precio por hacer ciertas cosas va a ser mucho, mucho más alto. Pero todos tenemos un precio, ¿no? Esto es una reflexión interesante, ¿no? Porque ¿de qué depende que tú accedas a algo o no? De tu nivel de miedo, de tu nivel de codicia y de tu nivel de deseo. Si, por ejemplo, deseas con mucha fuerza algo, te da mucho miedo algo y eres muy codicioso, vas a estar dispuesto a hacer ciertas cosas o ciertos trabajos por mucho menos dinero que si ocurriera lo contrario. No fueras ambicioso, codicioso, no tuvieras miedo y no tuvieras ese deseo o tuvieras un desapego mucho mayor. Habla de que básicamente todas las personas podemos plantearnos objetivos económicos desde diferentes puntos de vista. Lo normal es que al principio la gran mayoría de personas se muevan por miedo. Entonces, ¿por qué ciertas personas arriesgan y otras no? ¿Por qué algunas deciden emprender y otras siguen con su trabajo? Por miedo. Por la gestión que hagamos del miedo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando poco a poco te desprendes de ese miedo, te desprendes de la seguridad y te desprendes de algo estable, es cuando de repente puedes acceder a, por ejemplo, pues hacer ciertas fortunas, ganar más dinero, mejorar tu situación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto es una trampa. ¿Por qué? Porque explica que muchísima gente que el autor conoce, básicamente lo que ocurre es que después de haber conseguido todo eso, vuelven a tener miedo y es un miedo a perder lo que consiguieron. Un miedo a perder el estatus, los bienes materiales, un miedo a perder todo esto, ¿no? Entonces habla de que esto es una trampa en la vida real. La primera trampa es moverte desde el miedo, es decir, no gestionar de forma correcta tu miedo. Y la segunda trampa es que cuando algo empieza a funcionarte, empiezas a tener miedo a perder todo eso, ¿no? Esto, por ejemplo, es un aprendizaje buenísimo, porque básicamente, de forma implícita, entre líneas, te está invitando a vivir el proceso, te está invitando a desapegarte del resultado, te está invitando todo el rato a que realmente lo que crezcas seas tú, no únicamente tu bien material. Y para mí, esta parte es imprescindible. El objetivo no es hacer más y más dinero, sino ser mejor persona, mejorar como persona. Y si mejoras como persona, te formas, creces y aprendes, ya es complicado que no te llegue dinero, ya es complicado. Habla de que es tan malo eludir el ganar dinero como el tener un apego extraordinario al dinero. Esta frase quédate con ella. Habla de que es tan malo evitar el dinero, no, porque yo no quiero dinero, porque no da la felicidad, esto, lo otro, no. Para mí, habla de que es tan malo eso como el estar obsesionado por querer más y más y más. ¿Cuál es el punto perfecto? El desapego. El apego al proceso y el desapego al resultado. Porque si vives un buen proceso, creces en consonancia, te haces mejor persona y aprendes, el dinero va a llegar. Pero sin el miedo a tener que tenerlo atado, ¿no? Hay un punto súper interesante y es que dice que muchísimas personas dicen que no quieren dinero, esto o lo otro, pero sin embargo trabajan con un trabajo que no les gusta durante 8 horas al día para conseguir dinero. ¿Y eso qué es? Una incongruencia. Y la incongruencia te hace infeliz. Entonces, ¿cómo es posible, no? Que tanta gente esté diciendo, no, yo no quiero dinero y después dediquen 8 horas a un trabajo que no les gusta por ganar dinero. Pues
no tiene sentido. Habla de que las principales causas de la pobreza son el miedo, es decir, el no saber gestionar el miedo para hacer cosas nuevas, para atreverte, y la ignorancia. Todo el libro destaca que lo más importante para hacer riqueza está aquí dentro. Hay mucha gente que dice, no, el dinero llama al dinero, más dinero. No. El dinero llama al dinero cuando tienes aquí algo que te va a hacer más dinero. Y eso es formación, eso es aprendizaje. Es realmente algo que tienes que aprender y que tienes que vivir. Las dos causas principales de la pobreza son el miedo y la ignorancia, la desinformación. De hecho, habla de que en ningún caso darle dinero a alguien pobre es la solución. ¿Por qué? Porque no lo sabe gestionar. De hecho, hay un montón de estudios en los que, por ejemplo, hay personas que son de clase media o clase pues con más pobreza, que de repente les toca la lotería. ¿Y qué ha ocurrido? Que, bueno, sí, han conseguido mucho dinero, muchos millones, pero poco después se han arruinado. ¿Por qué? Porque no lo saben gestionar. Porque la clave para eliminar un problema económico no es el dinero, es solventar el problema económico, que se solventa eliminando el miedo y aprendiendo a solventarlo. Habla de que la gente que es pobre y que intenta solventar su problema económico con dinero es como el burro que va con la zanahoria, ¿no? Y que tiene la esperanza de que la zanahoria es lo que le va a quitar el hambre. Lo que no sabe es que va corriendo detrás de algo que nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de la zanahoria, es una cuestión de darte cuenta de que la zanahoria es una trampa y salir de ahí. Esa es la cuestión. Bueno, el libro está cargado de historias, de anécdotas que son muy curiosas, ¿no? Pero la principal lección es que los pobres trabajan por dinero y que los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Esa es la principal lección que tiene al principio. Habla también de que realmente lo que importa no es cuánto dinero haces, sino cuánto guardas, cuánto ahorras, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente explica que lo normal es que cuando alguien gana mucho dinero, automáticamente suba su nivel de vida. ¿Para qué? Para demostrar. Ganabas 1.000 euros, ahora ganas 3.000, 5.000, 6.000, 10.000. ¿Y qué es lo primero que haces? Te compras un Mercedes, te compras un Audi, una super casa, pasivos, es decir, gastos. Habla de que un patrón financiero muy común es que a medida que suben tus ingresos, suben tus gastos. Entonces la cuestión no es cuánto ganas, la cuestión es cuánto llevas a guardar, cuánto te guardas después. Habla de la diferencia principal que repite todo el libro entre lo que es un activo y lo que es un pasivo. Un activo es ese elemento que hace que meta dinero en tu bolsillo y un pasivo es ese elemento que hace que saque dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos de pasivos y de activos? Un activo, por ejemplo, pues es montar un proyecto, montar una empresa, invertir en acciones de una compañía, invertir en bienes inmuebles, por ejemplo, bienes raíces que ya dan rédito, por ejemplo, que ya están alquilados, royalties, derechos de autor, esos son activos. Y es por lo que hay que trabajar, porque los activos son lo que después van a pagar los lujos. Pero no meter directamente en un pasivo. ¿Y qué es un pasivo? Pues todo lo contrario. Coches de lujo, cenas que no puedes pagar, inversiones que no puedes afrontar, cosas que sacan dinero de tu bolsillo. Y la única cuestión para estar en balance con ambas dos es la educación financiera. Es decir, entender que lo que realmente va a pagar los lujos no es el gasto, no es subir tu nivel de vida, es construir los suficientes activos para que eso pague en la fiesta. Y eso es lo importante. Habla de la importancia de construir activos, de la importancia de diversificar, de lo importante que es ir no poniendo los huevos en la misma cesta, construir, crear. Y por supuesto, de no caer en la trampa de que según vas ganando, vayas, digamos, subiendo tu nivel de vida hasta el punto en el que al final no tienes beneficios, ¿no? Habla también de que no es interesante, por ejemplo, renunciar a tu empleo. Sí, hemos hablado de la gestión del riesgo, de los miedos, pero no aconseja dejar tu empleo. Lo que aconseja es básicamente construir puentes. Lo que aconseja es básicamente generar un puente entre el trabajo que ya tienes y poco a poco ir generando estos activos, estos proyectitos, estas cuestiones para que te empiecen a generar un poquito de dinero. Imagínate, tú tienes un trabajo, pero nadie te está frenando, por ejemplo, a abrirte un canal de YouTube. No es fácil abrir un canal de YouTube, pero si tú tienes un canal de YouTube que poquito a poquito va teniendo visitas, pues ahí tienes un activo. Es un canal que poco a poco, y sin tú hacer mucho más, tienes unos ingresos extra que meten dinero en tu bolsillo. El error, que tienes ese canal, tienes unos ingresos extra y te gastas ese dinero en demostrar que tienes dinero, ¿vale? Habla de la importancia
de realmente no demostrar lo que ganas, no demostrar lo que haces, sino de realmente serlo. No es el que más demuestra, sino el que lo es, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? ¿Demostrar que eres rico o ser rico? Esa es la cuestión, esa es la pregunta principal. Habla de que el dinero no es malo, de que el dinero es algo extraordinario y que realmente el dinero es un altavoz. Alguien que es súper buena persona con dinero hará grandísimas cosas y hará muy buenas cosas. Alguien que es gilipollas con dinero hará muchas gilipolleces y hará más ruido y te darás cuenta de que hay un tonto haciendo tonterías, ¿no? Es por eso por lo que mucha gente piensa que el dinero corrompe o que el dinero te hace mal, porque la gente que tiene dinero y es tonta hace más ruido que la gente que no lo tiene y es buena gente, o la gente que lo tiene y es buena gente. ¿Bien? Esta parte para mí ha sido súper interesante. Habla principalmente de que hay un triángulo que tenemos que cumplir y es un triángulo de prioridades. Lo primero es formarte. Educarte, formarte a nivel de educación financiera. Para mí es algo imprescindible. A mí me ha cambiado la vida aprender de todo esto. De empresa, de inversión, me cambió la vida en realidad. Lo segundo es que cuando tienes la formación adecuada, tienes que invertir tu tiempo en crear activos. Es decir, en crear proyectos, negocios, empresas, inversiones que te den dinero. Y lo tercero, permitir que los nuevos activos paguen los lujos. Tú quieres un lujo, perfecto, genera un activo, genera un ingreso que te permita pagar ese lujo. Pero nunca te apalanques, nunca permitas que ese nuevo lujo venga de un crédito, venga de una deuda mala o realmente no te puedas permitir. Para cada gasto, crea activos que cubran ese gasto. Ese es el objetivo principal de todo lo que estamos planteando. Hay que diferenciar entre lo que es la deuda mala y lo que es la deuda buena. Por ejemplo, muchas personas no pueden permitirse un bolso de Louis Vuitton y piden un crédito para pagar ese bolso. Eso es un pasivo y es una deuda malísima. ¿Por qué? Porque acabas de comprar algo que no podías pagar, algo que te quite dinero de tu bolsillo, algo que tienes que mantener, algo que se va a romper, algo que no te da ingresos. Salvo que encuentres la forma de rentabilizar ese bolso, pero no te da ingresos, ¿no? Entonces, eso sería deuda mala. Cuando te endeudas para, por ejemplo, pagar algo que no puedes pagar. Pero ¿cómo sería la deuda buena? Cuando, por ejemplo, te endeudas para pagar algo que te va a hacer mejor. Para, por ejemplo, pagar algo que te va a hacer aprender. Para pagar algo que te va a hacer un retorno a nivel económico. Eso es deuda buena. Por ejemplo, pues en una inversión inmobiliaria habría que analizarlo, ¿no? O en una inversión de un proyecto, por ejemplo, habría que analizarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te interesa descapitalizarte y es para crear un proyecto que finalmente te va a dar un retorno. Entonces eso sería una deuda buena. Es, oye, tomo una deuda, pero con un objetivo. Un objetivo de aprender, un objetivo de crear, un objetivo de seguir teniendo liquidez para meterme en un proyecto que, aun con esta liquidez, me va a dar retorno. Sería deuda buena. Y la deuda mala es simplemente puro gasto, superfluo y lujos que no tienen sentido, ¿vale? Habla durante todo el libro de la importancia no del coeficiente intelectual, no del coeficiente de inteligencia, no de cuántas notas sacas en el colegio o en el instituto, sino lo que él llama el coeficiente de inteligencia financiera. ¿Qué engloba esto? Pues engloba conocer, por ejemplo, de contabilidad, de inversión, de finanzas, comprender el mercado, relaciones sociales, saber vender, de marketing, tener visión empresarial, diversificación. Eso es el componente de coeficiente intelectual a nivel financiero. Y eso es lo que realmente se puede trabajar y te puede hacer rico, o te puede hacer en este caso pues mejorar tu situación actual. No es una cuestión de cuántas notas sacamos, no es una cuestión de cuánto sabemos, es una cuestión de cómo cogemos lo que sabemos y lo hacemos rentable. Y eso depende del coeficiente financiero, no simplemente del coeficiente a nivel más intelectual. Habla de la diferencia de lo que es apostar y lo que es invertir. La gente que no tiene ni idea e invierte, está apostando. La gente que tiene conocimiento e invierte, está invirtiendo. Está realmente esperando un retorno que es más predecible de lo que a veces podemos comprender. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho que planea Nassim Taleb, y es el hacer una estrategia de altera. Es decir, tener un capital o tener unos recursos, mejor dicho, en algo pues que no tenga mucho riesgo, pero que te dé poco retorno, y destinar un poquito de estos recursos en algo que tiene mucho más riesgo, pero que los retornos pueden ser brutales, pueden ser prácticamente infinitos, ¿no? Pero por encima de todo, si hay un sitio donde invertir, es en ti. Si hay un sitio donde invertir, es en tu cabeza, porque tu cabeza es lo que realmente va a hacer que todo se orqueste. Cada euro que sacas de tu bolsillo y metes en tu cabeza, ese euro se va a ver multiplicado por 1000
de vuelta en tu bolsillo. Y esa es la cuestión principal. Después también habla de una cuestión muy curiosa y es de impuestos, ¿no? El libro habla de impuestos y habla de una cuestión muy, muy curiosa, como digo, que es lo que él llama el síndrome o la fantasía de Robin Hood, ¿no? Todos pensamos, no, los impuestos son muy buenos porque van a los ricos directamente, y realmente lo que explica que esto es el síndrome de Robin Hood, que no es cierto. ¿Por qué? Porque justamente los ricos son los que tienen un coeficiente a nivel financiero mucho más alto. Es decir, van a tener mucha más capacidad para protegerse que cualquier otra persona. Por lo tanto, estos impuestos normalmente sangran a la clase más baja. Sangran a clases medias y clases bajas que realmente no tienen esta educación. Entonces, habla de la utopía de pensar, no, más impuestos son buenos porque afectan a la clase rica y tal. Error, porque la clase rica es la que tiene medios para jugar y protegerse. Tiene capital, tiene recursos, tiene contactos, tiene contratos y por supuesto tiene conocimiento de cómo hacer. Entonces, antes de verse perjudicado, huirán, escaparán o tomarán medidas. ¿Y a quién afectará entonces todo esto? A la siguiente clase, media y baja. Y esto es lo que el autor llama, Robert Kiyosaki, el síndrome de Robin Hood. El pensar lo de le quito dinero a los ricos y se lo doy a los pobres. Los ricos saben protegerse, los ricos han estudiado cómo hacerlo. Tienen mucha más inteligencia que tú y que yo con todo esto. Aprendamos de ellos, copiémosles, modelémosles, pero no hagamos que se vayan, ¿no? En muchos casos. Habla de que algo que la gente no entiende es que las grandes oportunidades no las pueden ver los ojos, las ve la mente. Por lo tanto, si quieres coger una gran oportunidad de inversión, de proyecto, de negocio, no vale con ver, tienes que formarte, tienes que aprender. Y esa es la cuestión principal. Hablando de impuestos, habla de las ventajas competitivas que, por ejemplo, tiene un dueño de negocio, un empresario, a, por ejemplo, pues un empleado normal, y ya está. Esto que te voy a contar ahora mismo tiene ciertos matices, por lo menos en el momento en el que estamos en España, tiene ciertos matices, pero bueno, básicamente, él habla de que, por ejemplo, un empresario lo que hace es ganar dinero, gasta dinero para ganar ese dinero, y de lo que queda paga impuestos. Bueno, más o menos es correcto, pero habrá que matizar, ¿vale? Y habla de que un empleado, una persona normal, como tú, como yo, como quien sea, gana dinero, paga impuestos por esto que ha ganado y después gasta dinero. Entonces está en una situación pues mucho más perjudicial que un empresario. Como digo, esto es medio sí, medio no. O sea, el libro está un poco anticuado y es medio sí, medio no. Habrá que ver muchas más cosas, hay muchos matices, ¿vale? Pero bueno, el concepto de montar la empresa, no montarla, se puede dar medio por válido, aunque exactamente no es así, ¿vale? Daría para otra clase, ya meternos en tema fiscal, pero sí y no, para que nos entendamos, ¿vale? Sí que es verdad que pues, hay ciertas estructuras empresariales que son beneficiosas, como por ejemplo, pues, montar una empresa respecto a, por ejemplo, ser simplemente empleado, ¿vale? Puede ser, pero tiene matices, porque por ejemplo, pues no puedes montar una empresa unipersonal si vas a hacer la misma actividad que harías solo como autónomo, porque al final es una estrategia de evasión y no es correcta, no es legal, ¿no? En fin, hay matices, ¿vale? Pero sí, al final las empresas, bueno, pues tienen algunas cosas más deducibles, algunos epígrafes extra donde puedes, sí, pero no, esto es matizable, ¿ok? Bueno, básicamente, otra de las lecciones que comenta Robert Kiyosaki en este libro es que un rico nunca trabaja por dinero, trabaja para otra persona por aprender. Y básicamente, pues la mentalidad más pobre hace que trabajemos por ganar únicamente dinero y no aprendizaje. Prima mucho más el aprender, el formarte. Y si no tienes capacidad para formarte, el trabajar para alguien que tiene el conocimiento para aprender, ¿vale? Da consejos también de qué aprender y qué no aprender. Y estoy 100% de acuerdo en lo que Robert Kiyosaki comenta. Por ejemplo, habla de que su padre rico le incitaba a aprender de todo, le incitaba a saber un poquito de todo, y su padre pobre le incitaba a únicamente especializarse. Justamente con, por ejemplo, formaciones como las que yo hago, como la que tienes en la descripción, para aprender a leerte un libro en menos de una hora y comprender al 100%, lo que busco es esto. La editorial que he montado se llama Editorial Transverso. ¿Por qué? Porque lo que busco es esto. Para mí, lo que me ha dado capacidad en mi vida ha sido la transversalidad. No aprender solamente de una cosa, sino aprender de muchas cosas que se conectan y saber elegir qué es lo esencial e ir a por ello. Entonces, es el eterno debate entre especializarte y aprender de todo. Para mí, la profundidad está bien, pero la profundidad sin amplitud no abarca una gran área. Imagínate que tenemos una gráfica.
y quieres coger un punto de poca profundidad y poca amplitud. Fíjate el área que cubre, muy pequeño. Ahora, imagínate que tienes este mismo punto con poca profundidad, pero con más amplitud. Pero ahora, imagínate que en lo que eres profundo ganas además amplitud. Todo esto es ganancia. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con la especialización. Yo estoy de acuerdo con aprovechar en lo que somos buenos. Pero lo que realmente te permite tener visión global, lo que realmente te permite esta gran ganancia, es combinar profundidad con amplitud. De hecho, por ejemplo, la editorial que yo he creado es editorial transverso, trabajo transversal, conocimiento transversal. La formación que tienes aquí abajo para leer tu libro en menos de una hora y comprenderlo al 100% es pura transversalidad. El que seas más capaz de aprender más cosas diferentes y conectarlas. Y esa es la cuestión. Habla básicamente de que la diferencia principal que Kiyosaki encontraba con su padre rico y con su padre pobre era la diferencia en la gestión de obstáculos, ¿no? Habla de que su padre pobre tenía todo el rato miedo a perder y le da muy poca importancia a, digamos, esa parte de potencial ganancia. Y el padre rico, que tenía más autoestima y tenía más capacidad, no le daba tanta importancia a qué podía perder y le daba mucha más importancia a qué podía ganar. Y evidentemente la forma que tenían para solventar los problemas era muy distinta. El padre rico, cuando había un problema, ay, esto no puedo hacerlo, tal y cual. El padre pobre, ay, no puedo hacerlo. Y el padre rico, lo contrario. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Habla también, en un último capítulo, de qué consejos nos puede dar para empezar. Y da varios. El primero es tener un para qué. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu propósito para querer ser rico? De verdad, ¿cuál es? Cambiar el mundo, ayudar a los animales, hacer que tu familia viva bien, permitirte lujos. ¿Cuál es tu para qué principal? ¿Por qué? Porque con un por qué empieza todo. Cuando tienes un por qué aparecen los cómo. Cuando tienes los cómo aparecen los qués. Pero hace falta un por qué. ¿Por qué? ¿No? E incluso, si quieres preguntarte por qué lo quieres hacer, hazte un 5 veces por qué. ¿Por qué quiero montar un proyecto, ganar dinero? Porque, imagínate, quiero tener lujos. Genial. ¿Por qué quieres tener lujos? Bueno, pues quiero tener lujos porque quiero vivir desahogado. Vale, ¿por qué quieres vivir desahogado? Hombre, pues quiero vivir desahogado porque quiero cuidar a mi familia y que no se sientan mal. Vale, ¿por qué quieres cuidar a tu familia y que no se sientan mal? Porque ya tienes el porqué principal. Es una cuestión familiar, no una cuestión de lujos. 5 veces por qué. Todo empieza con el porqué. Cuando tienes un porqué lo suficientemente fuerte, aparecen los cómo. Y después de un cómo viene un qué rodado, prácticamente. Primero, el porqué. Segundo, habla de la importancia de tomar buenas decisiones, de formarte. Tercero, habla de la importancia de elegir un buen entorno. ¿A quién tienes cerca? ¿Un entorno potenciador? ¿Un entorno que te está diciendo no lo hagas, no emprendas, cuidado, tal y cual? Habla de la importancia de tener un referente en quién fijarte. Esa visión de en quién fijarte. Y habla de la importancia que es formarte y tener un mentor. Alguien que ya ha recorrido ese camino y que es capaz de acortarte los tiempos. Habla de que es súper importante aprender muy rápido una fórmula y rápidamente después otra, y rápidamente después otra. ¿Para qué? Para estar constantemente adaptado al cambio. Y dedica un capítulo para hablar de lo importante que es pagarte a ti primero. No va de que hagas cosas, lo pagues todo y nunca te queda nada a ti. Va de que primero te pagues, primero te premies, disfrutes del proceso y después pagues el resto de cosas. ¿Por qué? Porque si no llegas con el dinero, te va a hacer exprimirte la cabeza para pagar lo demás. Pero sabes que tú eres la prioridad. Estar bien es la prioridad. Termina el resumen de este libro rescatando una frase que me ha gustado muchísimo y es: estar en bancarrota es una cuestión temporal. Todos podemos estar en bancarrota. Yo, a nivel personal, lo he estado. Pero es temporal, se sale. Pero la pobreza es un estado mental. Y eso es para siempre. Dicho esto, es un libro que me ha gustado muchísimo. Quiero recomendarte a que lo leas. Está cargado de historias y anécdotas. Yo te he dado todos los detalles, toda la información, pero hay historias que son interesantes. Y quiero invitarte a que vayas aquí abajo a la descripción y a que eches un ojo a los 2 enlaces que tienes ahí. Por un lado, tienes un enlace que es básicamente para que tengas acceso a todos los resúmenes que estoy haciendo, gratuitos, con todo detalle. Y en segundo lugar, tienes acceso a nuestra formación de lectura para que aprendas a leerte cualquier libro en menos de una hora, comprendiendo el 100%
que aprendas a mejorar tu foco, tu concentración, tu atención, que aprendas a aprender a seleccionar la información, a tomar apuntes, notas, que aprendas de verdad a exprimir tu cerebro y además en tiempo récord porque son solamente 3 días. Si quieres leer tu libro en menos de 1 hora, si quieres comprender todo lo que lees, mira aquí abajo a la descripción, rellena el formulario, es para hablar con mi equipo, te llamamos, te contactamos, te contamos todo bien, nos cuentas tu situación y vemos realmente si es para ti. Pero si te apetece hacerlo, hazlo ya, no lo dejes escapar, porque como dice Robert Kiyosaki, al final esto es una cuestión de decisiones, ¿no? ¿Desde dónde estás decidiendo? ¿Desde el miedo, como hemos comentado? ¿O valorando la potencial ganancia por encima del miedo? Como dice Kiyosaki, los pobres tienen más miedo a tomar decisiones y a perder sin valorar la potencial ganancia. Los ricos se plantean, ¿cuánto puedo ganar? ¿Qué puedo perder? Y en este punto creo que es el mejor momento para que tomes la decisión de rellenar este formulario, charlar con nosotros y ojalá poder darnos la mano y ayudarte a que realmente aprendas a aprender. Muchísimas gracias. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño. Por ejemplo, aquellas primeras palabras que empezaste a decir, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Ahora mismo eres capaz de hablar, de charlar, de conversar, de debatir, de expresar tu opinión, algo que al principio no eras capaz de hacer. Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo exactamente igual que cuando empezaste a leer? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tu cerebro ha cambiado, tú has cambiado, tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar.